Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Rocío Garcés Carmona. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de cuarto semestre. A continuación, lo que voy a hacer es realizar una presentación de la tarea cero acerca de los conceptos fundamentales de la física electrónica. Como tal, la física electrónica es el cimiento sobre el cual se construye gran parte de la tecnología que define nuestro mundo moderno, desde los dispositivos que usamos a diario en nuestra vida cotidiana hasta los avances científicos más vanguardistas. Como tal, la física electrónica es esencial para comprender los fenómenos eléctricos y electrónicos que rodean, como tal, nuestra vida cotidiana y la tecnología. En esta presentación lo que vamos a realizar es la exploración de los conceptos fundamentales de la física electrónica, como lo es la intensidad de corriente, la diferencia de potencial, la densidad de corriente, la resistencia eléctrica y la carga eléctrica. Cada uno de estos conceptos desempeña un papel fundamental de cómo la electricidad fluye a través de los circuitos y cómo los dispositivos electrónicos funcionan en su nivel más básico. Nuestro primer concepto es la carga eléctrica. Como tal, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, como electrones y protones. Existen dos tipos de carga, la positiva y la negativa. Las cargas del mismo tipo se repelen, mientras que las cargas de tipos diferentes se atraen, ¿cierto? Esta interacción es la base de la electrostática y la formación de campos eléctricos. El voltaje o la diferencia de potencial como tal es la medida de la energía eléctrica entre dos puntos en un circuito. Se mide en voltios y representa la cantidad del trabajo necesario para mover una unidad de carga entre dos puntos. Impulsa el flujo de corriente en un circuito. Como tal, esa es la definición del voltaje y diferencia de potencial. La resistencia eléctrica es la propiedad de un material que se opone al flujo de corriente eléctrica. Esta se mide en ohmios. La ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia juega un papel vital en la disipación de energía y la limitación de corriente en un circuito. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente medida en amperios es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un punto en un circuito durante un intervalo de tiempo determinado. En otras palabras, es la tasa de flujo de electrones. La corriente fluye desde una región de alto voltaje hacia una región de bajo voltaje, impulsada por la diferencia de potencial. En conclusión, la física electrónica es esencial para comprender el mundo eléctrico y electrónico. Perdón, me faltó la densidad de corriente. La densidad de corriente es la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una unidad de área en un material conductor. Se mide en amperios por metro cuadrado y proporciona información sobre cómo se distribuye la corriente en un conductor. En materiales uniformes, la densidad de corriente suele ser mayor en secciones más estrechas de material. Les decía que en conclusiones los conceptos de carga eléctrica, corriente, voltaje, resistencia y componentes electrónicos son fundamentales en esta disciplina. Como tal son los conceptos fundamentales de la física electrónica. Esta rama es esencial para comprender el mundo eléctrico y electrónico que nos rodea. Estos conceptos son la base del diseño y la operación de circuitos electrónicos en una amplia gama de aplicaciones tecnológicas. Muchísimas gracias.